Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 16 grados la temperatura actual, 30 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. En Arica la máxima será de 26 grados, Iquique 25, en Valdivia 27 grados, Puerto Montt 21. ¿Qué más quieren saber? En Coyhaique, 19 grados la máxima. Copiapó, nublado, con 26 de máxima. Y Punta Arenas, lluvia, con una máxima de 15 grados. En Talca, 31 grados la máxima. Bueno, ya estamos. ¿En Chillán? En Chillán. Pucha, en Chillán, la patria de don Eugenio Guzmán. Espéreme, ¿qué región es eso? Ñuble, bueno, Biobío, lo puedo encontrar por Biobío. No lo tengo, pero, ya. No lo tengo. Ya, se lo voy a buscar. Se lo voy a buscar y se lo voy a... Ya la escuchan también, pues. 24 la máxima, ya. La máxima en Chillán. ¿Qué tal? Ya. El chillanejo acá es Eugenio Guzmán. No, esto de impugnar por impugnar. No, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo le va, señor Eugenio Guzmán? Muy bien, señora. ¿Sí? ¿Está muy bien? Muy bien, muy bien. Ya. Estamos también con Fernando Atria, militante del Partido Socialista, abogado constitucionalista, así que hoy va a tener harto que comentar sobre el anuncio que hizo ayer en cadena nacional la presidenta de la República, me imagino. Y también estamos con Gonzalo Duarte, secretario nacional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Una vez más, volver al primer café es siempre un placer. Bueno, buenos días. Hola, buenos Cecilia, días, hola Gonzalo. Perdón. Pero si tú no dijiste. No, pero si no me a uno tienen que darle la pasada. Ya. A veces Ahí hay está. que imponerse nomás. No, Oiga, esas cosas no las hago yo. No, Fernando, acuérdese que a usted lo... el poder se conquista. No te lo dan. Vamos a tener que hablar después, Cecilia. Que las mujeres están muy empoderadas. Bueno. Eso es muy schmitziano, ¿no? No sé a lo que te refieres. Ya. A ver, voy a anotar esta. Tiro el golpe, ¿ves tú? Ya. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Cuando el 90% del agua en Chile se vendió a particulares, el 10% restante exige una defensa. Así lo establece la investigación del académico Octavio Avendaño, que identifica a los grupos de interés y la influencia que ejercen. Conozca parte de este trabajo en el artículo Peleando hasta la última gota de agua, publicado en el sitio Cambia el Mundo de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Una palabra sobre una mujer fantástica, el Oscar para Chile. Eugenio no la vio. No la he visto. No. ¿El señor Gonzalo Duarte? No, sí la vi yo. Ya. Me parece una alegría enorme. La verdad es que constituye un aporte desde el punto de vista del desarrollo en la industria cinematográfica nacional enorme, y también desde el punto de vista del cambio cultural. Tiene esta doble dimensión. Claro. Y esa doble dimensión son positivas para el país, no me cabe ninguna duda. Daniela Vega y todo el equipo ya están en Chile, van a ser recibidos esta tarde en la Moneda. Cuando llegó al aeropuerto, mucha gente, así mucho periodismo, mucha prensa esperándola. Ella dijo que estaba muy tranquila y como ella es de Ñuñoa, incluso la comuna de Ñuñoa evalúa declararla hija ilustre. Bueno, y en la dimensión cultural también es bien interesante. Fernando Atria. Sí, gran cosa lo de una mujer fantástica. Felicitaciones a Sebastián Lelio, a Lelio, a Daniela Vega, etcétera. Gran cosa, tanto en el sentido cinematográfico, que por supuesto esto es para el cine chileno es algo que hasta hace tiempo, hasta hace un poco, o sea, hasta anteayer era bastante impensado. Y claro, también además hay un contenido sociocultural político que yo creo que es importante, ¿no? Hasta yo leí alguna cosa hasta la Universidad Católica felicitando, no ahora sino antes, a Daniela Vega, así que bien, yo creo que es una buena cosa. Ahora, ¿esto va a tener algún impacto en la votación y en la tramitación de la ley de género, creen ustedes? Ya Gonzalo Blumel, nuestro ex cafetero y ahora ministro, ha dicho que efectivamente hay posibilidades de que se haya un acuerdo ya para votar a favor de parte de la oposición. Género está prácticamente tramitada, ¿sí? Solo un artículo que está en discusión en tercer trámite, porque hubo una discrepancia entre el Senado y la Cámara, que dice relación con los pasos necesarios para que menores de edad hagan uso de la norma. Pero el conjunto de las normas ya están aprobadas por ambas cámaras.
¿Y Sí, cómo yo- fueron aprobadas con el rechazo de la oposición, de la Por actual supuesto, oposición? hubieron votos de oposición en contra del proyecto de ley. Sí, No cabe duda, eso es un Mira, dato yo creo objetivo de la que, yo causa. creo que, yo entiendo Eugenio. que presiones puede que haya o no, y como dices tú, en el fondo ya el proyecto está bastante avanzado. Lo que a mí no me parece es que un proyecto con estas características dependa de si se saca el Oscar o no se saca el Oscar, si hay una película o no hay una película, porque supongo que hay algo más de seriedad en estas cosas. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que influye, pero esperaría que este tipo de cosas no operaran con esa lógica. Esa es en general mi opinión. Bueno, de hecho, el director de la película, Sebastián Lelio, en la conferencia de prensa que se hace allá en Hollywood después de los Oscar, él habló de desconfianza hacia el gobierno de Piñera en ese tema, ¿no? Dice, vamos a afrontar un nuevo gobierno muy conservador, que será un retroceso, por lo tanto veremos si avanza este tema. Bueno, existen personas ilegítimas y amores ilegítimos cuando no hay daño de por medio. ¿Bajo qué autoridad? Se preguntó Lelio. Y habló sobre ese tema. En fin, se ha instalado también un asunto que tiene que ver con la política, de alguna manera, digamos, tangencial, Fernando, ¿no? Sí, yo creo que en el mundo actual lamentar que una película tenga impacto en la discusión pública es no entender cómo funciona la opinión pública. Ese es el tipo de cosas que ocurre. Está bien, uno esperaría que la cuestión no fuera un impacto inmediato y mecánico, pero que fuera las películas de cine, que son, yo creo, en buena parte el equivalente cultural de la literatura, ¿no? de la novela, que crea mundos distintos, permite acceder a experiencias que no son las propias, etcétera. Son formas de o sea, creo que no tiene nada de raro ni nada de lamentable que tengan impacto en la discusión pública. Yo creo que lo va a tener. Aquí hay, básicamente lo que yo creo que hay un reclamo de reconocimiento, de legitimación que había sido, o sea, que había sido ignorado tradicionalmente, que se está trabajosamente afirmando. Y claro, cuestiones como esta película ayudan a darle más legitimidad, que va en la dirección de ese reconocimiento. Y yo eso lo celebro. Pero estaremos Eugenio de acuerdo, Guzmán. Fernando, de que, a ver, si bien es cierto, es un hecho, que los medios o las formas de comunicación, sea en un momento dado la literatura, la radio, la televisión, el cine o lo que sea, tienen de hecho influencia, no significa que caso a caso tenemos que hacer, ¿no es cierto?, las distinciones de cuándo, obviamente eso es una influencia que debe ser aceptada y en otros casos no. Y ahí entramos en la discusión, bueno, de la pertinencia o el impacto de los medios de comunicación. De otro modo, estamos presas, ¿no es cierto?, de los humores momentáneos en un momento dado. En un momento dado la opinión pública puede decir, mire, queremos pena de muerte. No, pero yo no estoy diciendo que no tenga yo que sé hacer que lo tú que no las estás- películas no, dicen, no, evidentemente. pero por eso que estoy diciendo, pero un poco para aclarar, entendiendo, haciendo un poco más algo en hermenéutica respecto a lo que tú estás diciendo, es que hay que hacer esas distinciones, ¿no es verdad? Bueno, se ha comentado mucho lo que en su momento el presidente Piñera dijo en uno de los debates, que es verdad que existen niños transgéneros y también adultos transgéneros, que es una disforia, pero él ponía dudas, digamos, sobre el tema. Enfermo lo llamo, ¿no? Vamos a hacernos cargo de esos niños. Lo que yo no estoy de acuerdo, que estaba en el proyecto del gobierno original, era que un niño, sin consultar a sus padres, siendo menor de edad, pudiese cambiar su sexo prácticamente sin ningún trámite, que no hay que transformar, que el género es prácticamente como la camisa que uno se puede cambiar todos los días, que en muchos casos estos transgéneros o disforia de género se corrigen con la edad, y esas fueron las frases polémicas en su momento, ¿no? Y de ahí la idea de qué puede pasar con este proyecto de ley ahora con el nuevo gobierno. Bueno, pero... Bueno, la son- implicancia que también tenga. O sea, si eso, Eugenio Guzmán, sí. O sea, a ver, hoy escuché o leí en alguna oportunidad que hay un colegio en no sé dónde que está planteando la idea de tener 3 tipos de baño. Sí. Bueno, podrían ser más tipos. Bueno, vamos a ver qué implicancias tiene en términos de lo micro, que es lo que a veces empieza a generar conflictos, problemas o problemáticas, que aparentemente uno puede ser un tema menor, pero también puede tener efectos en términos contractuales. En fin, yo creo que es interesante siempre ver cuáles son los efectos secundarios que van teniendo este tipo de proyectos, sin perjuicio de que uno reconozca la dignidad de una persona o el derecho de una persona a tomar decisiones en esta materia.
Bueno, yo creo que es indudable, Fernando por lo que tú decías, Cecilia, es indudable que para esa agenda, bueno, este gobierno no va a ser una buena noticia. Y los han dicho ellos, digamos. No estoy con esto diciendo que van a perseguirlos ni que los van a encarcelar, o sea, no. Estoy simplemente diciendo que llegue este gobierno desde el punto de vista de esa agenda de reconocimiento de la diversidad sexual, etcétera. ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Yo creo que es indudable que es una mala noticia. Bueno, en todo caso, el proyecto de identidad de género en la Cámara de Diputados contó con 59 votos a favor y 38 votos en contra. Y prácticamente todos los votos en contra fueron de los partidos de Chile Vamos. Porque ahí se expresa en concreto, digamos, las cosas. Este es un tema que yo creo que el premio otorgado genera un cambio en la percepción de la ciudadanía y por tanto también genera un cambio en los actores políticos. Y yo creo que eso es lo que se va a reflejar en la discusión del tercer trámite en el Senado. Bueno, a propósito de trámites, de proyectos de ley, en fin, anoche en cadena nacional la presidenta Bachelet anunció que va a enviar este martes al Congreso el proyecto de la nueva Constitución y adelantó, ¿no es cierto?, algunos de los puntos más relevantes, quizá, o que podamos comentar, la iniciativa de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Bueno, por supuesto, nuevos derechos y amplía, dijo, aclara y perfecciona y garantiza los derechos y garantías ya establecidos en el texto vigente, el derecho a la gratuidad en la educación, el derecho a la personalidad, a la vivienda, al trabajo, en fin. Y uno de los temas también muy comentado tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que se pretende restringirle sus atribuciones. Bueno, en fin, hay varios aspectos, ustedes los conocen mejor que nadie. Fernando Atria, que es constitucionalista y gran conocedor del tema de la nueva Constitución, es más, en algún momento estaba por la Asamblea Constituyente. A ver. Sigo estando por la Asamblea Constituyente. Sí. A ver, primero, yo no conozco el proyecto, entiendo que se está presentando ahora, ¿no? O sea, era hoy día a las 9 de la mañana en La Moneda, así que... ¿Quiénes son los autores, perdona, del proyecto? ¿Es el propio gobierno, el equipo Claro, gobierno? Con el insumo del proceso constituyente y la consulta indígena. Sí. Así que yo no estoy comentando, no puedo comentar sobre el contenido porque no lo conozco. Pero a priori, partiendo por los anuncios que se ha hecho, ¿no? O sea, yo creo que hay varias cosas que decir. Uno, por supuesto, es la pregunta por la presentación de este proyecto a 5 días que se acaba el gobierno. Eso es, ¿cuál es el sentido de eso? Yo creo que ahí lo que hay que decir es, primero, yo creo que es una cuestión de hacer un gesto de dar por cumplido una promesa. Y yo creo que cumplir las promesas es mejor cumplirlas que no cumplirlas. Así que a eso uno dice, bien. Por supuesto, este proyecto, yo creo, no tiene ninguna, en la medida que sea un proyecto transformador, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado. ¿Por qué? Porque así funcionan las cosas. O sea, porque ya lo sabemos. Si esto fue exactamente lo que pasó el 2005. El 2005 se llegó, después de años de negociación parlamentaria, a un gran acuerdo, y después nos dimos cuenta de que las cosas realmente importantes, lo que definía cómo se distribuía el poder, eso no había cambiado. Habían cambiado algunas cosas que tenían importancia, no fue solo cosmética la reforma del 2005, pero lo que afectaba a la distribución real del poder, eso no había cambiado. ¿Por qué? Porque evidentemente la distribución actual beneficia a unos sobre otros y los que son beneficiados vetan. Obvio, ¿por qué van a hacer otra cosa? Entonces, por ejemplo, yo creo que está también en el proyecto anunciado, o lo que anunció ayer la presidenta, ¿no? La eliminación de las leyes de quórum calificado. Sí. Eso simplemente no va a ocurrir y es cosa de escucharlos a ellos hablar. Nunca han ellos, la derecha, sugerido que sería una buena idea eliminar las leyes de quórum calificado. Pero no tienen mayoría en el Congreso. No, tienen lo suficiente para evitar los 2/3 que se necesitan. Claro, lo que pasa es que la presidenta también habló ayer de que esto debería ser ratificado por un plebiscito al final. Sí. Y yo creo que eso es un error, es como recular de la idea original. La idea original que este proyecto, el Congreso discutiera también un procedimiento distinto. Que se rechazó, ¿no? Se rechazó en la comisión. Claro. Un rechazo en la comisión no es un rechazo definitivo, pero en fin. ¿Cómo está el artículo 15? ¿Cómo se llama? Del capítulo 15. El capítulo 15 sí. de la Constitución. Ahora, habiendo dicho todo eso, que de los anuncios que hizo la presidenta ayer, yo creo que es importante la idea de una declaración constitucional de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esto es importante
porque permitiría que pudiéramos tener discusiones sobre salud, sobre educación, sobre pensiones, que no estén constantemente atravesadas por invocaciones al Tribunal Constitucional y a la Constitución. Es decir, ¿por qué no podemos discutir sobre el sistema de pensiones chileno discutiendo qué es lo que cada uno de los movimientos sociales, partidos políticos, etcétera, cree que es bueno para Chile y que pase lo que tenga que pasar? No, en Chile no se puede discutir así, hay que discutirlo bajo la sombra del Tribunal Constitucional. Entonces, un mayor reconocimiento de los derechos sociales, una declaración de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, tendría el efecto de que haría que la política pudiera discutir y decidir esas cuestiones. Otras cuestiones interesantes son el reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo creo que esa es una deuda que está pasadísimo su plazo de vencimiento. O sea, ya esto es completamente impresentable que no se haya avanzado nada en esa dimensión en los últimos casi 30 años. Yo creo que también la eliminación de las leyes de quórum calificado, que ya lo mencioné, y la cuestión del Tribunal Constitucional. Ahí es donde más yo esperaría ver el proyecto, porque la presidenta anunció la eliminación de la competencia preventiva voluntaria. Sí. Siempre lo que más se ha sugerido, yo he escuchado incluso a constitucionalistas de derecha decir que están dispuestos a considerar la posibilidad de eliminar la competencia preventiva obligatoria, no la voluntaria. Entonces yo no sé si el anuncio de la presidenta es decir vamos a eliminar la obligatoria, por cierto, y la voluntaria, o sea, dar un paso, o decir vamos a eliminar solo la voluntaria y vamos a dejar la obligatoria, cosa que yo no creo que sería sensato. Quizá un minuto de explicación, yo sé que me estoy extendiendo, para que se entienda esto de obligatoria. El Tribunal Constitucional conoce de los proyectos de ley durante su tramitación parlamentaria, antes de que lleguen a ser leyes. Eso quiere decir preventiva. Esa puede conocer porque un grupo parlamentario va al tribunal y le pide al tribunal que declare la inconstitucionalidad, y entonces en ese caso el tribunal solo puede declarar si se lo piden. Eso es voluntario, porque depende de la voluntad de ese grupo de parlamentarios. Pero hay ciertas leyes, el caso de la ley del CERNAC fue el último, hay ciertas leyes que aunque nadie se lo pide, el tribunal se pronuncia, que son los casos de control obligatorio. A eso me refería con lo que decía la presidenta. Gonzalo Duarte, todavía está molesto porque los partidos no conocieron el contenido de este proyecto. Como bien dice el profesor Atria, no podemos opinar de un contenido desconocido. Y lo que nosotros expresamos durante la semana pasada fue eso, que no teníamos opinión, sin embargo manifestábamos la disposición y voluntad de concurrir a la modificación de la Carta Fundamental, que era un acuerdo de nuestro Congreso, ir a una nueva Constitución, pero que no podíamos emitir opiniones si no nos habían consultado ni conocíamos el texto. Y ahora que se da a conocer el texto hoy día en la mañana, supongo que durante la semana nuestros equipos técnicos podrán emitir una opinión más fundada. Hoy día solo decir que, bueno, al menos hay un texto sobre la mesa sobre el cual podemos discutir. Y espero que el próximo Congreso tenga más flexibilidad para discutir en una línea de profundizar la democracia. Era uno de los anuncios de Bachelet que este proyecto se discutiera justamente con un nuevo Congreso legitimado por el nuevo sistema proporcional, aunque Fernando Atria dice que no es del todo porque se falta... No, es que Fernando Atria diga, el Senado sigue siendo la mitad binominal. Claro, pero bueno, es lo que estábamos conversando. A ver, pero Eugenio Guzmán. Ya, después vamos a dejar esa conversación. Pero es un hecho bruto, ¿no? Es un hecho inhumable. Bueno, porque no le toca las elecciones. La razón que sea. Claro, pero bueno, pero mira, yo creo que ya se dijo, o sea, yo creo que a ver, respecto a si las promesas tienen que cumplirse siempre, bueno, cuando yo creo que hay oportunidades para cumplirlas. Y en este caso yo creo que en esta lógica del legado lo que ha primado es precisamente una movida táctica, ya de decir, mire, cumplí, un checklist, o sea, como quien cumplí, entonces voy a mandar un proyecto de reforma a la Constitución, en cuyo caso genera una serie de problemas nuevamente al interior de su coalición, pero también del mundo político, digámoslo de frentón. No es muy estéticamente muy razonable que se envíe un proyecto a última hora, a menos de 5 días o a 5 días de que hay un cambio de mando. En segundo lugar, sin la debida socialización respecto al tema. Adicionalmente, yo creo que detrás de esto hay un intento o puede haber una estrategia para instalar el tema al inicio del gobierno de Piñera, lo cual es legítimo, una estrategia política. El problema de eso es que en un contexto en donde hay mucha competencia por otros temas, el tema constitucional también se puede perder, se puede diluir
Y evidentemente, temas de esta magnitud, obviamente, empiezan a perder influencia. Yo creo que es un error, como estrategia, como movida táctica, podría resultar, no creo que va a resultar, y de un punto de vista, como te digo, de cómo están dadas las cosas, de un punto de vista estético, no tiene mucho sentido si faltan 5 días para el cambio y una promesa, y no por esto el gobierno va a parecer como que cumplió su legado si la gente no evalúa de esa manera. Es mucho más simple, ¿ya? Y además un tema de la magnitud de lo que estamos hablando. De hecho, Fernando se refería a una serie de temas, pero no sabemos si esos temas tienen su espejo en la línea que lo está pensando Fernando en el proyecto, ¿ya? Ahora, el subsecretario Alewi dijo que pide un mínimo de coherencia a la oposición. Si el gobierno anterior, dijo, no tuvo ninguna dificultad para mandar una reforma tan importante como la del Código Penal un día antes de irse, ¿por qué se critica que otra reforma que es tan importante para el país se envíe en este momento? Bueno, ¿no? por lo mismo que se criticó, po. O sea, si es lo mismo que pero si esto lo vienen diciendo muchas personas hace bastante tiempo respecto de mandar proyectos a última hora. Si consideramos que esa práctica no es adecuada, bueno, no sigamos haciéndola. Ahora, si lo estamos usando en razón de que, bueno, tú lo hiciste, entonces yo también lo voy a hacer, bueno, ¿qué pasó con la... ¿Sabes qué? A ver, yo partiría primero diciendo, yo creo que esta idea de que es una práctica no adecuada, que cerca del fin de su gobierno, los gobiernos, así como genérico, los gobiernos manden proyectos de ley, yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cuándo sería suficientemente cerca del fin del gobierno? ¿El 1 de marzo? ¿El 25 de enero? ¿Desde la segunda vuelta? Perdona, o sea, y además recordemos que cuando se dijo que se iba a enviar hace algunos Gonzalo meses Darte. atrás, dijo que se hacía con una finalidad de intervenir electoralmente en el... Además, o sea, primera y tampoco segunda durante la vuelta. elección, o sea, el gobierno se terminaría algo así como en meses agosto. antes tampoco podía. No, o sea, No, decir que es una práctica inadecuada que los gobiernos manden proyectos de ley cerca del fin de su gobierno, yo creo que no tiene ningún sentido. Otra cuestión es que uno diga, ¿tiene algún sentido que este proyecto de reforma de nueva constitución se mande a 5 días? Yo creo que ahí hay sí una discusión interesante que tener. Bueno, pero si eso estamos hablando no de cualquier proyecto. No, por eso. O sea, pero, si se manda a última hora un proyecto tú sobre monumento. Tú lo pusiste dentro de un contexto general Ya, en que se está discutiendo la práctica, y estoy citándote, la Sí, práctica de pero- enviar proyectos hacia pero el final. de esta naturaleza. No, porque el otro era, la referencia código. era el del Código Penal. En todo Bueno, caso, ¿y te parece poco? no, El yo Código creo que Penal. no, en principio, así, en términos de lo No, lo adecuado que- e inadecuado de la práctica, no hay ninguna objeción a enviar proyectos de ley hacia el final del gobierno. Ahora, Pero- no era, pero no era depende de la lo... naturaleza, pues, Fernando. O sea, No, si no- estamos, Perdona, estamos hablando pero- de un monumento nacional. Eugenio, Ahora, lo no que es- hacía el subsecretario, yo lo escuché en la entrevista en la mañana, era hacer una comparación de que cuando el gobierno del presidente Piñera el último día manda la modificación al Código Penal, no hubo crítica. Que ahora la derecha critique porque se manda la Constitución 5 días al final, es lo que él cuestiona. Dice, a igual razón, igual disposición. Si no hubo crítica por parte de estos mismos actores a que se enviara el último día de gobierno una reforma al Código Penal, no debiera haber crítica a que este gobierno mande la reforma constitucional. Entonces, pero el fondo es que no cabe ninguna duda de que muchas veces en este debate, y lo mismo debate se dio si correspondía enviar el capítulo 15 de reforma, el capítulo 15 hace pocos meses atrás, 6, 7 meses atrás, que cómo se enviaba una reforma tan importante al final del gobierno. Lo que dice Fernando es muy objetivo, o sea, ¿cuál es el plazo? Si no, digamos que los gobiernos no podrán provocar modificaciones legales en el último año de su mandato, cosa que es absurda. Ahí lo que hay detrás es la disposición a no modificar. Y por eso se discute, se debate que no debe, que no tiene, que no debe, que mal hecho. O sea, no solo La no, discusión del no no capítulo solo estamos 15, hablando- no me pidan que tenga que Fernando. salir a defender las leyes de quórum calificado, por ejemplo. O sea, no solo a no concurrir con los votos a la reforma, sino a no verse en la enojosa posición de defender una institucionalidad que es tramposa en su beneficio. Pero lo que no entiendo es que entonces... Eugenio Guzmán. A ver, ¿a ustedes les parece que a 5 días de un cambio de mando, en donde ustedes mismos están diciendo, o al menos tú, Fernando, estás diciendo, mire, esto no va a resultar mucho, o sea, es una profecía autocumplida o una porque crónica no de una depende de muerte? mí, Bueno, pero estás haciendo una predicción, una crónica de una muerte anunciada, ¿se envía un proyecto solamente para decir cumplir? A ver, es que yo dije esto de que no me parece adecuado, o sea, no me parece que uno deba decir que condenar la práctica de enviar proyectos como una prólogo a lo que yo quería decir, que es que hay una pregunta importante respecto de este proyecto, de esta nueva constitución presentada de este modo. Y yo creo que en alguna medida, lo que vamos
¿qué es lo que va a quedar de esto? No va a quedar una nueva constitución, porque no va a ser aprobada. Yo creo que es indiscutible eso. Pero qué pesimista, Fernando Andrés. Es simplemente realista. No va a ser aprobada por no, porque no va a el proyecto. Pero a lo que voy yo, no sería aprobada ni aunque se hubiera enviado hace un año o a que fuera enviada en ningún caso. No va a ser aprobada. No va a ser aprobada. Una nueva constitución no va a ser aprobada. Va a pasar, si en el mejor de los casos va a pasar lo mismo que pasó en el 2005. Que se van a dictar algunas reformas importantes, pero no se va a solucionar el problema constitucional. Pero ¿qué sí muestra esto? Que a 5 días, etcétera, muestra todos los problemas. O sea, son una ratificación más del problema constitucional, de que tomar el problema constitucional y enfrentarlo, y decidirlo, y solucionarlo, es algo que la clase política, la cultura política binominal, no puede hacer, simplemente. Y esto, en algún sentido, es un punto que nos permite mirar para atrás a todos los problemas que tuvo el proceso constituyente, ¿no? El proceso constituyente que fue conducido por un ministro del Interior que era el principal opositor a la nueva Constitución, ¿no? Y que estuvo organizado por un consejo de observadores binominalizado para, precisamente, limitar la posibilidad de que a través de ese proceso se fuera creando una fuerza política que pudiera llevar a una nueva Constitución. Entonces, en alguna medida uno podría usar también el hecho de que el proceso constituyente del gobierno se cierra mediante la presentación de un proyecto que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado a 5 días del fin de su mandato, como una, digamos, posibilidad de una instigación a la reflexión de por qué el proceso constituyente. Por lo mismo, ¿qué debería haber ocurrido? Pero por lo mismo, entonces se trata de una movida táctica para instalar el tema, porque tú comprenderás que los procesos de consulta terminaron en el 2016, si no me equivoco. Por lo tanto, hubo un año suficiente como para ir redactar una serie de... Pero la consulta indígena fue la explicación que necesitaban los resultados. Pero más allá de eso hay una serie de otros temas, más allá del tema indígena, que puede ser de una relevancia significativa, pero había una serie de otros, pero no para impedir el trabajo de esto. Entonces, obviamente, lo que explica que se presente a 5 días el término de elección es una movida táctica que está bien. Los gobiernos hacen eso, la política se trata en gran parte de eso para instalar el tema y punto, pero aquí no vengamos a decir si está bien, por eso los gobiernos hacen eso, pero de ahí que vengamos a decir que esto refleja el cumplimiento de ¿cómo se llama? de una promesa, de que es un proceso reflexivo. No, es una movida táctica y punto nomás. Mira, yo creo que estamos trabajando en varios ámbitos distintos, conversando en varios ámbitos distintos. Un ámbito es yo estoy discutiendo con Fernando. Conversando. Yo estoy conversando amigablemente. Conversando amigablemente. Estoy siendo agredido. Este primer café. Un ámbito es el de la coyuntura, la pertinencia o no pertinencia a enviar el proyecto. Un segundo ámbito es de qué características debe ser la constitución que queremos para Chile. Porque yo entiendo que Fernando lo que argumenta es que obviamente los quórum mayoritarios o supramayoritarios que requiere la reforma constitucional requieren niveles de acuerdo que están lejos de lo que son sus aspiraciones. O sea, él cree que lo mejor para Chile es que la constitución tenga un tipo de cambio y un tipo de construcción que no logra alcanzar el acuerdo mayoritario o supramayoritario que la constitución hoy día establece, los 2/3, los 3/5, etcétera, etcétera. Por otra parte, la derecha sostiene que la constitución que Chile requiere acuerdos muy mayoritarios, supramayoritarios, y no acuerdos simples de mayoría. Les propongo que escuchemos justamente a la Presidenta de la República, que en este momento está hablando y firmando... el real juego de mayorías y minorías, reglas bajo las cuales se podrán desarrollar los distintos proyectos políticos. Junto con lo anterior, se atribuye iniciativa legal al Congreso en materia laboral, de seguridad social y en la creación de servicios públicos. Paralelamente, el proyecto profundiza la democracia a través de mecanismos de innovación democrática, como es la iniciativa ciudadana de ley, que podrá activar el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio. Ese es también el propósito del establecimiento de audiencias públicas en el Senado o la Cámara de Diputados para todos los nombramientos de autoridades. En materia de justicia constitucional, se elimina el control preventivo que puede hasta hoy requerir una minoría ante el Tribunal Constitucional y solo se podrá controlar obligatoriamente ciertas leyes con un quórum de 4/5 partes, es decir, 8 de 10 ministros del Tribunal Constitucional. Y solo cuando existe una clara y fuerte mayoría de acuerdo sobre la inconstitucionalidad de una ley, esta podrá ser controlada por dicho órgano. Además, propone un nuevo sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional, con la intervención de los 3 poderes del Estado.
Finalmente, en cuanto al mecanismo de generación de una nueva Constitución, el proyecto recoge la propuesta que presenté en abril del año pasado al Congreso Nacional y se propone que sea una convención constitucional la sede para conocer y deliberar un nuevo texto fundamental. Debe ser aprobado en un plebiscito final donde los ciudadanos y ciudadanas expresen si aprueban o rechazan ese nuevo texto. Lo que enviaremos al Congreso es, en definitiva, una gran oportunidad de reencontrarnos en torno a un texto moderno y ajustado a lo que aspiramos como país. Este es un proyecto que estamos enviando. El Parlamento hará lo que corresponde. Y estoy segura que nuestros parlamentarios van a tener la sabiduría de coronar este proceso histórico con un debate elevado y respetuoso de la voluntad popular. Y estoy segura que a futuro, cuando recordemos cada paso de esta construcción colectiva, tendremos la satisfacción de haber estado en lo correcto, al darnos como país la opción de fortalecer nuestra cohesión y nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, ahí está la presidenta. Entonces, hemos escuchado parte de lo que ella ha estado anunciando, sí. Algunos detalles, que algo ya conocíamos de ayer. Fernando Atria, ¿se te aclaró algo un poquito más sobre el Tribunal Constitucional? Bueno, ¿la presidenta te aclaró algo más o no? Esa es una pregunta enferma y capciosa, ¿no? Vamos a ir a comerciales. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta entonces seguimos comentando. Banco Vice presenta depósito convenido, la forma de ahorro previsional voluntario más conveniente. Anticípate e incrementa tu pensión invirtiendo tu bono anual. Más información en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. A la vuelta entonces seguimos con Eugenio Guzmán, Fernando Atria y Gonzalo Duarte. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año sí o sí construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Sara, abrir Facebook, por favor. No se puede conectar a internet, ya que sigues en Clavistel y los gigas se te gastaron a la primera quincena. Jaja, Facebook quería. Sara, ¿qué onda? No quedarte sin gigas, desde hoy se puede. Pórtate a uno de nuestros nuevos planes y te damos por todo un año minutos y gigas ilimitados por 15.990. ¡Wow! Nadie te da más. Promoción vigente hasta el 31 de marzo. Gigas ilimitados válidos en red 4G. Bases en WOM.cl. Desde Singularity University, la universidad fundada por Peter Diamandis, llega a Chile la segunda edición de Singularity U Chile Summit este 14 y 15 de marzo. Más de 15 expertos internacionales nos ayudarán a entender cuál es la visión y las competencias para enfrentar el futuro hoy. Para más información y reserva de entradas, visita www.singularityuchilesummit.com. 14 y 15 de marzo, Singularity U Chile Summit, un nuevo mindset para las alianzas del futuro. El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es rentar un auto en Buenos Aires, canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras, canjeando tus pesos BCI Open Sky. Con tu tarjeta BCI Open Sky, tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Semana Santa en Sheraton Santiago. Este fin de semana largo, ven y aprovecha la tarifa especial para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 80,000 pesos diarios, IVA incluido en habitación clásica. Además, el paquete incluye desayuno, parking, acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Semana Santa en Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es.
¿Te has preguntado alguna vez lo genial que puede ser ir al banco? Probablemente no, porque ninguno puede ofrecerte lo que World Café de Santander sí puede. 1. Café de especialidad y exquisitos productos de cafetería. 2. Espacios cowork, wifi gratis y cómodos sillones para trabajar. 3. Asesoría financiera de un completo staff de ejecutivos para orientarte en todas tus dudas. Te invitamos a conocer cualquiera de los World Café que tenemos para ti en santander.cl/World Café. Mucho más que un banco y mucho más que un café. Santander. 19 grados. 19 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Él es Luis Cisternas. Hace 14 años no volvía a Viña del Mar. Él ha cambiado, pero no tanto como su ciudad. Viña ha cambiado mucho, con el paso del tiempo ha ido progresando. No es la ciudad que yo dejé, es totalmente diferente, es mucho más moderna. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. En la casa o en el trabajo, el primer café lo disfrutamos juntos en Cooperativa. Seguimos en el primer café acaloradísimo, intermedio acá, discutiendo sobre el proyecto de nueva constitución. ¿Sabías que puedes incrementar tu pensión invirtiendo tu bono anual? Esto es posible ahorrando a través del depósito convenido, la modalidad de APB más conveniente. Más información en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Interesante tal vez conversar esto que se planteaba ante no comerciales sobre qué posibilidades tiene este proyecto de ser aprobado en este Parlamento que fue elegido por el sistema proporcional, que es más legítimo, tal como así lo había anunciado la presidenta Bachelet en su programa, que esa era la idea, que este proyecto se discutiera en el próximo Parlamento. ¿No es más legítimo este nuevo Parlamento, según ustedes? Según Fernando Atria, dijo que más o menos. No, yo lo único que he dicho es que yo creo que el sistema binominal no era solo un sistema electoral. Originalmente era un sistema electoral, pero terminó definiendo una cultura política. Y esa cultura política, que yo llamo la república binominal, esa república no se extingue por la transformación o modificación del sistema electoral binominal. Y el problema constitucional es esa cultura política binominal. ¿Y cómo se extingue? Porque el problema constitucional es un problema, la verdad, súper simple, de ver en su despliegue. Nosotros tenemos una política que es completamente ajena al ciudadano. Es decir, da lo mismo cuántas personas marchen contra la AFP. No importa, porque la posibilidad de discutir, no digo decidir, digo la posibilidad de tomarse, de que la política institucional se tome seriamente, considere seriamente la posibilidad de no tener AFP, eso está excluido de antemano. Entonces yo creo que el sistema original de la Constitución del 80, que después se fue desarrollando en la cultura política binominal, era un sistema en que la política está totalmente atada para hacer transformaciones, y entonces el ciudadano ve a la política y dice, estos señores, cuando nosotros salimos a marchar por la AFP, les da lo mismo. Cuando nosotros queremos una transformación de verdad de la educación, hacen un mamarracho. Cuando nosotros queremos, etcétera. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿A qué intereses responden? Yo creo que el ciudadano se dice a sí mismo, responden al interés de los poderes fácticos. Pero Fernando Atria, tú fuiste candidato en este sistema. Y créeme que cuando yo me iba a acercarme con un volante a las personas, yo no sé si a los demás le habrá pasado una cosa distinta, no me decían, el ciudadano no me decía, gracias por darme información para poder emitir mi voto, me decía, ¿qué vienen de nuevo ustedes aquí, que solo se aparecen para elecciones? ¿Por qué esa tirria con la política? Sí, o sea, ¿qué ha hecho la política que justifique una tirria tan grande? Pero no solo en Chile, ¿no? Bueno, mira, al nivel chileno, no sé si solo en Chile, pero el caso chileno ha llegado a niveles, o sea, cuando hablamos de la abstención en Chile, no es comparable con la abstención en nuestro país. Chile sufre este fenómeno de una manera muchísimo más aguda. Eugenio Guzmán. Me parece bien interesante, bien armado un poco el argumento de Fernando de restarle, o sea, en el fondo de postular, mire que esto se trata de una cultura binominal y por lo tanto
Y lo cual es cierto, todos los sistemas electorales se transforman en elementos culturales, eso no cabe duda. No hay nada de raro en eso. No hay nada de raro en eso. El problema está en que aquí tenemos un problema práctico y desde ese punto de vista ¿dónde establece la línea cuando un Congreso deja de ser binominal o cuando la cultura se diluye y por lo tanto cuando le traspasamos legitimidad? Yo nunca he comprado el argumento de esto de que este Congreso es menos legítimo que el que viene por el solo cambio del sistema electoral. Hay unas reglas, se han cumplido y evidentemente ahí están y se eligen. A los parlamentarios por los ciudadanos los eligen libremente y por lo tanto tiene suficiente fuente de legitimidad. Entonces yo creo que hay un problema en decir, mientras no se diluya, no se transforme esta cultura, entonces hay pérdida de legitimidad, creo yo. Pero lo segundo es que yo entiendo que el sistema, de alguna manera, que es el otro argumento de Fernando, de decir, mire, la política en Chile está dañada por este sistema. Y si bien él reconoce que hay un cambio a nivel mundial, como que lo deja en un segundo plano. Y yo creo que la verdad es que los cambios sufridos en Chile han hecho de la política menos relevante para el ciudadano común y silvestre. La han hecho más irrelevante para la toma de decisión de sus acciones cotidianas. Y ese fenómeno no solamente tiene que ver con el sistema binominal, tiene que ver con un fenómeno de crecimiento económico, de mayor autonomía, de acceso a construcción de identidades, y por lo tanto creer que esto lo resuelve el cambio constitucional es complicado. Y vuelvo al tema constitucional, al tema del proyecto de ley. Un proyecto de ley de esta naturaleza corre el riesgo que en este escenario no solamente no se discuta por razones técnicas de que no hay los quórum para aceptar, para llevar a cabo el análisis, sino que por la competencia con otros temas que sí le interesan diariamente a las personas y fracase por eso mismo, ¿ya? Entonces ahí yo veo que esa estrategia de poner el tema puede perder frente a otro. Gonzalo, un segundito. Primero, ¿de qué depende de que se discuta un proyecto de ley? ¿Es el gobierno el que tiene que impulsar la iniciativa? No, la reforma constitucional, se acaban de aprobar 15 reformas constitucionales antes del de receso legislativo, bastante de fondo, algunas incluidas. No, pero este proyecto que se envía. No, pero el proyecto de ley puede ser de iniciativa del Ejecutivo o de iniciativa parlamentaria, así que la reforma constitucional... Está bien, pero las urgencias las maneja el Ejecutivo. La urgencia las maneja el Ejecutivo. La agenda la maneja el Ejecutivo. Pero yo quisiera tomar el debate de fondo que se planteó en la conversación, que me parece muy relevante. Sí, Gonzalo, efectivamente, el sistema electoral construye una cultura binominal a partir de la demanda ciudadana por construir gobiernos de mayoría. Porque la experiencia de gobiernos de minoría llevó a la fractura democrática. Por la incapacidad de diálogo de los actores de gobiernos de minoría. Y por lo tanto, cuando nos planteamos hoy día el cambio del sistema binominal a un sistema proporcional, inevitablemente estamos reiniciando un camino que requiere una cultura política modificada, que no es binominal, pero que debe expresarse también en los espacios institucionales para permitir la expresión no binominal. Entonces hemos visto esta semana todo el debate con respecto a la presidencia de las cámaras, por ejemplo. Como la presidencia de la Cámara requiere mayoría, requiere acuerdos. ¿Ya? Y los acuerdos son entre actores distintos, diversos, que tienen perfiles distintos, prioridades distintas. Ahí construyen acuerdos limitados. La reforma constitucional va a requerir mayoría, aunque no tuviera supernumerario, quórum supernumerario, va a requerir mayoría, pero no una cultura heterogénea desde el punto de vista político como es la chilena históricamente, requiere construir acuerdos. Yo no renuncio a la esperanza de que el proyecto de reforma constitucional que se envía al Congreso pueda construir mayoría y pueda alcanzar incluso los quórums especiales para modificar ciertas cosas que todos creemos que hay que modificar. No soy de los optimistas que creo que voy a lograr todo lo que me gusta, ¿ya? Porque eso nunca ocurre, porque no soy la mayoría para imponerle al resto todo lo que me gusta. Y creo que en materia constitucional tampoco es bueno que una mayoría relativa le imponga al conjunto de la sociedad todo lo que le gusta. Creo que es necesario conciliar, porque lo que hay que construir en torno al nuevo proyecto constitucional es una opinión común. Y eso es lo que se refleja en la contradicción y estupefacción con que nosotros vemos de repente los resultados electorales. Que uno dice, pero si nosotros pensábamos que éramos mayoría y terminó ganando el que creíamos que era minoría. Claro, pero
Pero ahí, o sea, a lo que me refiero es que uno tiene que aprender a entender que el proceso político que estamos viviendo es de una mayor complejidad, que requiere construir niveles de acuerdo más amplios, y cuando esos niveles de acuerdo más amplios no se concretan, inevitablemente uno se ve enfrentado a la derrota política. Y en ese sentido yo aspiro a que el nuevo Congreso, cuando reciba este proyecto de nueva Constitución, la discuta con apertura, la evalúe en su mérito y pensando en el bien de Chile. Porque creo que necesariamente requerimos un acuerdo constitucional que nos represente a todos. Y por eso que nosotros planteamos que nos habría gustado conocer parte del texto constitucional o el texto constitucional que se iba a enviar al Congreso con anterioridad, para haber avanzado en ese proceso de acuerdos, ¿ya? Para haber evitado ripios de desacuerdo que se pueden dar frente a un texto que desconocemos. Ojalá no sea así, y ojalá tengamos un gran acuerdo transversal que permita una nueva constitución para Chile. Ahora, yo te agregaré una cosa, o sea, el sistema electoral que hoy día tenemos es un sistema finalmente de lista. Entonces, lo más probable es que en la línea de esta cultura binominalizada, como lo ha bautizado el doctor Atria. Pues el doctor Fernando, tú eres doctor, ¿no es cierto, Fernando? Así mismo. Sí, pues de la Universidad de Edinburgh. Eso me ¿no es dicen, cierto? sí. Ojo, con sistemas de lista, lo que puede tender a generarse es precisamente bloques. Porque precisamente lo que mostró la última elección, porque precisamente se juzgó que el sistema iba a ser proporcional, que lo es, igual que el binominal, pero mucho más proporcional. Hay un 25% más de, ¿no es cierto?, entre comillas, de cargo, tanto en el Senado como casi 30%, más de 30%, tanto en el Senado como en la Cámara. Se creyó que compitiendo con listas separadas les iba a ir a todos bien. A algunos les fue bien, a otros les fue más o menos porque competían con electorados parecidos, etcétera. Entonces la lógica también va a llevar a la composición de listas y por lo tanto las lógicas binominales se van a mantener. Lo que va a ocurrir es que hay más espacio para un mayor número de partidos. Entonces eso va a conspirar con eliminar o difuminar o hacer desaparecer esta cultura binominal que señala Fernando. Fernando Atria. Agrego una cosa. A lo mejor, a pesar de que el ministro Izaguirre no le hizo mucha buena propaganda a esta idea, a lo mejor una analogía sirve aquí. De los patines, por favor. Por eso dijo la analogía no. Pero a lo mejor, a ver si esta sirve. Yo voy a hablar con el médico y el médico me da un diagnóstico y le digo, y me dice, con este diagnóstico su terapia, esto tiene que hacer. Y le digo, no, eso es muy caro, doctor, así que su diagnóstico está mal. Yo creo que esa es la manera en que estamos discutiendo el problema constitucional. Yo separaría dos cosas. Una es tratar de entender cuál es el problema, sin todavía preguntarnos cómo lo solucionamos. Una vez que lo entendamos mejor, entonces sabremos, bueno, la posibilidad A no se puede, está cerrada, la posibilidad B está cerrada, la C se puede abrir, en fin. Si no separamos estas dos cosas, vamos a estar siempre dando vuelta. El problema constitucional es que tenemos una política que es incapaz de procesar demandas de transformación, ahora solo la puede hacer con una extrema dificultad, y es incapaz de enfrentarse a los poderes fácticos de proteger al ciudadano frente al abuso. ¿Por qué? Porque está atada. Y eso es lo que ha llevado a la política que conocemos, a un nivel de desprestigio que yo creo que es totalmente inédito. Esto no había ocurrido antes. Está bien, no es que no tenga nada que ver con lo que pasa en el resto del mundo, pero la acumulación cuantitativa hace una diferencia cualitativa que es demasiado notorio. Y sobre todo cuando los que defienden la Constitución nos insisten una y otra vez que esta notoria deslegitimación viene al final de lo que ellos llaman el periodo de mayor prosperidad que había en la historia de Chile. Entonces, Chile ha tenido un periodo de prosperidad, según ellos, totalmente inédito, y la política que lo condujo termina con su legitimidad por el sol. Eso no calza. Entonces, lo que hay aquí es un problema de una política que es vista por el ciudadano como sierva, y no estoy acusándola yo, estoy tratando de describirlo como se ve desde el punto de vista de la ciudadanía. Una política sierva de los poderosos, en que no puede poner atajos a los abusos, en que las ISAPRES han sido 800.000 veces condenadas por violar los derechos de sus clientes y el legislador observa impávido, en que da lo mismo cuánta gente marche contra la AFP, no se puede ni siquiera discutir eso, y eso es el problema constitucional. Ahora, si uno tiene una discusión sobre cuál es el problema, bueno, una vez que tengamos un diagnóstico sobre cuál es el problema, tenemos una política que no puede, por alguna razón,
¿no?, eficazmente contener a los poderes fácticos, que no puede transformar, después podremos entonces discutir cómo lo solucionaremos. Pero yo creo que estamos constantemente en el problema constitucional, usando el argumento de la terapia que usted me recomienda es muy cara, doctor, para objetar el diagnóstico, lo cual es completa y totalmente irracional. Ah, pero Fernando, pero por favor, tú acabas de... un poco... o sea, tú acabas de definir que ese es el problema. No, yo sugiero que ese es el problema. Tú estás diciendo que ese es el diagnóstico. Bueno, pero precisamente cuando uno está usando tu analogía, uno puede no estar de acuerdo con el diagnóstico. Por supuesto que no puede no estar. Lo que estoy diciendo es, como argumento, mire, necesitamos los acuerdos, así que el problema tiene que ser distinto. Es como decir... La terapia es muy cara, así que el diagnóstico tiene que ser distinto. Tú mismo has dicho, a propósito que tú has sostenido el tema de la Asamblea Constituyente, que el mecanismo importa. Por eso, pero porque entonces, el mecanismo está conectado, el mecanismo fluye de una identificación correcta del problema. Pero usando una argumentación tuya que siempre me la dice, sí, todo está conectado con todo. Pero vamos a lo concreto. El argumento que siempre hemos discutido. Ya, pero está bien, pero acá tú dijiste, este es el diagnóstico, este es el problema. Momentito, yo voy a ir a 8 médicos. Porque no estoy de acuerdo. Está bien. Podemos obviamente discutir el diagnóstico, sí. Sí, por cierto que sí. Gonzalo Duarte. No cabe ninguna duda, yo la verdad es que me declaro en reflexión. Tú también. Ya empezamos. Porque el problema es que yo estoy un poco desconcertado, porque marchamos contra la AFP y votamos por Piñera. Además, la gente no quiere el cambio de AFP que se proponía. Parece que tenemos un cierto diagnóstico que hay que afinar sobre qué es lo que efectivamente quieren los chilenos, ¿ya? Cuáles efectivamente las causas de su molestia y cuáles son las respuestas frente a esa molestia. La molestia es que las pensiones son muy bajas. Honestamente, el otro día conversaba con un trabajador del área de salud hablando a propósito de la AFP y me decía, pero a mí no me toquen la cuenta correcta. ¿Ya? Entonces la capitalización individual de los fondos previsionales parece que no es parte del NOMA AFP. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la parte del NOMA AFP? No la tengo claro. Es el abuso, es que yo recibo unas pensiones de miseria y las AFP obtienen unas utilidades siderales. Fernando, escúchame, te quiero transmitir lo que me transmitió este trabajador. Me dijo, ¿sabes qué? Yo más que el sistema AFP lo que quisiera es que me pague la indemnización cuando jubile. Ya, porque yo abandono la empresa y pierdo mi indemnización. Si me despidiera la empresa me la pagaría. Y si jubila, y si jubilo no me la paga. Entonces yo quisiera que me pagaran la indemnización. Entonces uno empieza a darse cuenta de que al parecer tenemos una situación en que el problema, como define Fernando, no resulta tan claro. No es solo es que los abusos, a nadie le gustan los abusos, y eso es obvio, digamos, que cómo resolvemos el problema de los abusos. Fernando lo expresa aquí muy bien, dice, mira, aquí si el problema de los abusos tiene su génesis en la cultura binominal, y su génesis en la cultura binominal está en un marco constitucional que no da para la solución. Y ese es el trabajo, esa es la reflexión que hay que hacer. Y es el convencimiento frente al determinado diagnóstico del problema y a las soluciones que se proponen al país para ganar la voluntad popular que la respalde. Porque si no lo logramos, bueno, está bien, podemos hacer testimonio, podemos dar testimonio de lo que pensamos, pero no provocamos los cambios a los cuales los actores políticos estamos obligados y convocados. Ahora, respecto a la propuesta del proyecto de nueva constitución, lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, ¿qué le parece? Y a propósito de sobre ese tema, lo que ha manifestado el presidente Piñera, ¿no?, de aplicar un plan Marshall para la Araucanía. Ya lo comentábamos un poco ayer en el primer café. Y uno no puede gobernar con ocurrencias, dijo el subsecretario Alewi. En fin, que en Chile no está en una guerra como en el caso de después de la Segunda Guerra Mundial en Europa con Alemania. Lo dijo Lagos, creo, el ex embajador Lagos, creo que lo dijo, ¿no? Alewi también. En fin, algo que decir al respecto. ¿Del plan Marshall? No, mira, yo no conozco el contenido. Al margen de las figuras retóricas que se utilizan, Gonzalo, que la Araucanía requiere una intervención, es un criterio compartido. Todos los gobiernos han venido planteando la necesidad y urgencia de hacer una intervención fuerte. Es la región más atrasada desde el punto de vista de pobreza, es la región que requiere
un tratamiento especial, y desde ese punto de vista me parece razonable, me parece prudente que el nuevo gobierno esté pensando. No toda la gente de la asumirlo. Araucanía, no todas las comunidades, ¿no es cierto?, que existen en la región, las comunidades mapuche, están en una situación de beligerancia o de terrorismo. No, pero yo hacia el no gobierno. estoy hablando de desarrollo. Claro, no, por eso que te digo, no, por eso mismo, sí. de- Lo que pasa es que ahí, por eso que se necesita mucha sintonía fina para el tratamiento del tema. Ahora, que uno pueda decir que hay un plan Marshall, bueno, una forma de decir, pero habría que ver a qué se refiere. Yo diría que marche el plan. Está buena esa. Con eso no es por yo, satisfecho. yo diría que lo del plan Marshall es que, es la lógica del marketing empresarial. Yo creo que ojalá no se siga reiterando. Pero en fin, eso ya tiene que ver con cuáles son las decisiones de comunicaciones que toma el gobierno nuevo. Lo que sí yo diría es, quiero conectar el hecho de que estemos discutiendo esto sobre reconocimiento, quiero decir, de pueblos indígenas, con lo que yo decía antes. Esta es otra demostración de una cultura política que no puede actuar. ¿Cómo es posible que casi 30 años después de la vuelta a la democracia no haya nada en términos de reconocimiento constitucional de la exigencia de los pueblos mapuches, indígenas? Es decir, miremos alrededor de Latinoamérica y el mundo, y este no es un tema así que uno dice, en Chile apareció y bueno, tenemos en nosotros este problema nomás. No, esto es algo que uno dice, no es posible. Algo dice acerca de la política chilena el hecho que por casi 30 años haya sido tan incapaz de enfrentar esto que no haya sido ni siquiera posible que tengamos un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Y entonces, claro, eso hace que el problema sea cada día más agudo, porque parte del problema, no el único, está bien, hay un problema social, pero parte del problema es un problema de reconocimiento político. Y entonces, claro, 30 años de portazos, 30 años de ignorarlo, hace que esa demanda de reconocimiento político sea cada vez más fuerte. Ese es el problema de la política chilena. Bueno. Ese es el problema de la Constitución. Pero ahí hay algo medio contradictorio, pues, Fernando, porque Eugenio, tú estás al micrófono, por favor. Tú te le estás exigiendo a la política cierta construcción de identidad, de alguna manera, en el sentido de la política donde estamos todos. Solamente capacidad de procesar demandas sociales, por eso, nada más. Ya. O sea, simplemente una caja negra que procesa y produce output, que produce algo. Yo pensaba que caja negra no es la manera de decirlo. Bueno, pero a ver, lo estás insinuando. Yo pensaba que estabas refiriéndote a algo un poquito más complejo, que en las lecturas de las cosas que tú escribes no es esa la visión que hay, ya, sino que hay una visión de que la política es lo que es de todos y por lo tanto una lógica de reconocimiento no necesariamente resuelve eso. Y en ese sentido yo entendería tu argumentación de decir que el problema actual es un problema que la política no es capaz de hacer que todos estemos que todos seamos comunidad política. Y no sé si el reconocimiento de alguna manera abre algo de lo que se ha discutido en otras partes. Gonzalo Duarte, el multiculturalismo. Nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Un comentario muy breve para que Fernando Sí. no se ahogue. El reconocimiento constitucional es una aspiración que hemos respaldado permanentemente. Y desde ese punto de vista ha chocado con la oposición sistemática, la oposición durante todos estos años. Y por lo tanto yo espero que eso se logre concretar. Si en definitiva reconocer la pluralidad étnica de nuestra sociedad es un hecho. No sé cómo podemos seguir. Es como la identidad de género. ¿Por qué seguimos tapando el sol con un dedo? Gonzalo Yo espero Duarte, que eso cambie. Precisamente porque si tú quieres primero resolver un problema Eugenio, que ya existe sí. de fragmentación, lo resuelves por la vía de comunidad. Gonzalo Duarte, nos quedan 2 minutos, no puedo dejar partir a Gonzalo Duarte, el secretario general de la Democracia Cristiana. ¿También está en reflexión? ¿O las personas que están en reflexión, cuándo van a tomar una decisión? ¿En qué está la democracia cristiana? Yo estoy con otros que dicen que para hacer política hay que reflexionar. A ver, pero ¿cuándo se va a tomar una decisión definitiva y cuándo estas personas militantes destacados como Soledad Alvear, Gutiérrez Martín, en fin, que tengo entendido han conversado ya con la dirigencia del Mire, partido? la verdad es que nosotros estamos dedicados a hacer política diariamente, en la lógica de intentar buscar los puntos de entendimiento que permitan construir una identidad política de la democracia cristiana que satisfaga las expectativas de la sociedad. Para eso nos hemos planteado las preguntas de fondo. ¿Ya? Porque lo que hemos discutido aquí es parte de eso. Lo que discutimos frente al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es parte de eso. Es asumir la realidad que ha cambiado en el país. Esta realidad cambió socialmente, políticamente, económicamente, y eso ha planteado nuevos desafíos. Y desde el Partido de la Reforma Agraria a la Reforma Urbana, desde el Partido de la Transformación,
es una necesidad. Y esa es la reflexión que estamos dando. Y hay mucha gente reflexionando. No solo los camaradas que usted menciona. Pero esas personas, militantes que reflexionan, hay hartas posibilidades que tal vez abandonen el partido. ¿Y qué consecuencias tendría para la democracia cristiana aquello? Yo espero que ninguno abandone el partido. Pero también los partidos son entidades voluntarias, por lo tanto no los puedo obligar. Pero el espacio político se construye, el espacio partidario se construye en el diálogo. Y en ese espacio estamos trabajando. ¿Fernando? ¿Andrés? No, yo entiendo que ya nos vamos, ¿no? Yo Sí. solamente quiero decir que la interpretación que hace Eugenio González, mi idea, me deja a mí Eugenio marcando Guzmán. ocupado. Se Perdón, Eugenio conoce Guzmán, hace más de perdón, 20 años perdón. y me Es cambia verdad, los nombres. perdón. La interpretación que hace Eugenio ¿De qué? Guzmán Astete de mis ideas me deja totalmente marcando ocupado. Ah, ya, yo pensé que iba a opinar sobre la democracia No, cristiana. ya. no, la democracia Porque cristiana, bueno, ¿qué habrá que decir de la democracia cristiana? Habrá que esperar que terminen sus reflexiones. Ya, muy bien. Eugenio Guzmán. No, pero Ya. lo que está diciendo Fernando, bueno, después Seguimos en el la próximo próxima. programa. Ya, el próximo ok. programa. Ya. Eugenio Guzmán, Gonzalo Duarte, Fernando Atria, que tengan una buena jornada. Hasta